alineamiento con estos números que están aquí. Con esos alineamientos. Me interesa este de aquí porque este de aquí va a depender del tipo del código de correlación que tengamos, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema del FAS. Está dividido en dos partes. Lo dividimos en dos partes, el tema de alineamiento, ahí está, de la trama, ¿okay? Y el tema de NFAS, no hay alineamiento aquí, ¿de acuerdo? No hay alineamiento, pero ponemos alguna característica como el tema de alarma, ¿de acuerdo? X para el uso internacional, si es uso internacional va a 1, si no es internacional va a 0, ¿de acuerdo? Y lo demás para cualquier otro tipo nacional. Todos estos de aquí, ¿no? Todos sí. Y acá siempre va a tener un número 1. Este B siempre sí va a estar caracterizado por 1. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, estos de aquí, todo lo que son las tramas pares, 0, 2, 4, 6, 8, 7, etc., son para alineamiento, por lo tanto son las tramas FAS. ¿De acuerdo? Y todos los que son impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, son NFAS. No sirven para hacer tema de sincronismo. ¿Okay? Perdón, de alineamiento. ¿Okay? ¿Perdón? Tema de alineamiento. Eso es lo que dice el alineamiento. Es utilizado para el sistema de alarma, los NFAS, ¿de acuerdo? El sistema de alarma, ¿de acuerdo? Los disobrantes, que son estos de aquí, son orientados para algún tema nacional. La verdad que nunca se llegó a utilizar. Se dijo para el futuro, para que veamos cómo lo usamos. Nunca se usó. Luego de los temas FAS, tenemos que también contienen lo que viene a ser el código de corrector. Todo lo que son FAS. La FAS tiene el alineamiento y tiene para hacer la corrección de errores. Vean que están en las tramas pares, ¿no? 0, 2, 4, 6, luego viene otro en la 8, en la 10, en la 12 y en la 14. Recuerden ustedes que hemos dividido en dos partes, ¿no? ¿Se llama? La submultitrama 1 y la submultitrama 2. ¿De acuerdo? Hemos dividido en dos partes, ¿ok? Entonces el FAS contiene, lo que viene a ser el alineamiento, contiene el tema de los códigos de error. ¿Okay? Y siempre para el alineamiento vamos a tener este número. Este número. ¿Okay? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Ese es el alineamiento de trama, de cada una de estas. Bien, hay algunas características, si ustedes quieren definir un poco más qué es lo que se tiene en el tema de alineamiento, pues está definido en esta recomendación. Hacemos el tema de sincronización, hacemos el tema de alineamiento, información de supervisión del enlace también, indicador de alarma remota y verificación de las redundancias cíclicas. Todo eso se hace en el slot 0. ¿De acuerdo? Entonces la característica de este slot. 0. ¿Okay? Entonces el 1 hasta el 15, abonado, ¿no? Vos, usuario, ¿de acuerdo? El 16 hacemos señalización. ¿Cómo se hace el tema del tiempo de los 16? Es el canal de señalización. Maneja señalización de línea. Lo primero que hace, en forma genérica, de toda la trama, es, aparte de la señalización, también contempla el tema de sincronismo de toda la trama. De toda la trama, en el 2.16. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la primera trama, que es la 0, que es esta de aquí, se tiene que tener el load 0, la característica del alineamiento, además de esta característica. 0, 0, 0, 0 en la primera trama del tiempo de load 16. Eso me está alineando toda la trama. O sea, tengo un alineamiento por trama, que es horizontal, y luego para sincronizar todo, entonces necesitamos esto de aquí. 0, 0, 0, 0. ¿Okay? A esa alarma, otro tema de alarma, en el
de aquí, y SS son para futuras utilizaciones. Me dice tema nacional, pero bueno, no se usaron tampoco. Y de ahí en adelante ya se utilizaba esto de aquí, o no se utilizaba, se dejaba todo. Se perdía desde los 16, pero tampoco se utilizaba esa trama que estaba ahí. ¿Okay? Para eso nos sirve el 16. Además de los temas de señalizaciones, que existen dos formas, dos tipos. La señalización por canal asociado, ¿de acuerdo? En ese caso existen algunos protocolos, existen algunas normatividades en las cuales cada uno de estas secciones, por ejemplo acá hay una sección A, B, C, D, que es una sección, y aquí está la otra, A, B, C, D. Existen protocolos que definen cómo se comportan estos. Y esto de aquí me va a indicar si los usuarios pues estaban siendo descolgados del teléfono, ¿de acuerdo? Si están mandándose el tono de ring, si están mandándose el tono de ocupado, etcétera, etcétera. Toda esa información, bueno, viene aquí. Toda esa información viene aquí. Pero tan solo en el caso de usarlo como señalización de canal asociado. Nada más, ¿no? Es la señalización que requiere la disponibilidad de un canal exclusivo para tareas de señalización. Se definen los protocolos que deben establecerse entre los usuarios para los siguientes casos. Cuando el usuario levanta el teléfono. En el 16 es donde se indica, oye, el usuario tal ha levantado el teléfono. ¿De acuerdo? Cuando uno de los usuarios empieza a marcar el número, en el número 16 va el tema de los números que está discando o que está pulsando, en pocas palabras. En este curso también se utilizaba el disco, ¿de acuerdo? Esos teléfonos de disco, no sé si ustedes han logrado ver. Y después ya vino lo de botonera. Bien, y cuando los usuarios llaman o está ocupado o está en espera, etcétera, etcétera, ahí se mandaba, era bastante primitiva ¿cómo se llama? La información que se enviaba ahí. No es como ahora, ¿no? O sea, hoy en día podemos hacer muchos tipos de señalizaciones. ¿Okay? Este es el primer caso, pero esto duró poco, porque esto venía de PCM. ¿De acuerdo? De PCM. Mientras tanto iba evolucionando el tema de las comunicaciones y ya se manejó lo que era la telefonía por software. ¿De acuerdo? Se manejó la telefonía por software. Entonces, en ese caso aparece lo que nosotros conocemos como la señalización de canal común, la famosa señalización 7. ¿De acuerdo? Que ya viene a ser un conjunto también de protocolos, pero que no se manejan en el nivel físico, sino se manejan en el nivel enlace, en un nivel superior. Entonces ya todo se maneja por software, por comandos lógicos. ¿Okay? Cuando se utiliza este tema de señalización, todo lo que viene a ser esto que está en celeste ya no se usa, se quedó en blanco. ¿De acuerdo? Se quedó en blanco. No le dieron ningún tipo de utilidad. Bien, y entonces ¿qué consistía en el tema de señalización 7? ¿No? Su principal propósito fue hacer el tema del establecimiento y la finalización de llamadas. Nada más. Software manejábamos eso. ¿Cómo se establece? ¿Y cuándo terminamos? ¿De acuerdo? Y el tema de la transmisión ya se encargaba cuando se hacía, como este era el nivel enlace, cuando se hacía la conectividad, ya se tenía todo el tema de la transmisión. Y eso iba a otro nivel. ¿De acuerdo? Lo único que se dedicaba aquí era hacer la conexión. ¿Cómo sucedía eso? Pues de la siguiente forma, ¿no? Entonces el abonado va a descolgar. Y al descolgar, ¿qué escuchamos? El tono marcar, el tú, el famoso tú. ¿De acuerdo? ¿Okay? No. ¿Okay? Entonces marcan ustedes, ¿de acuerdo? Ah, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Entonces, al descolgar ahí, dice
Al descolgar, la central lo detecta porque circula una corriente de bucle de mayor de 1 miliamperio. ¿Okay? Entonces ahí le estoy invitando a que marque. Tono de invitación a marcar, ya es otra frecuencia, 425 Hz. ¿Okay? Luego marcación de pulsos, ¿de acuerdo? Entonces la marcación de pulsos empieza a marcar el abonado, empieza a marcar, que es el paso 3, ¿de acuerdo? Y tono de progreso de una llamada en señal, 425 Hz. O sea, la central le dice, le va mandando la información para que si realmente se va a establecer o no se va a establecer la llamada. Mientras tanto eso sucede aquí, el señor se supone que ya discó y se ha hecho contacto con el otro teléfono. Mientras que aquí le está diciendo, oye, estoy llamando, la central dice, estoy llamando, y para comprobar ello, pues le da el tono de ring, ¿de acuerdo? Ring. Mientras tanto, de aquí al otro lado, pues hay la señal de ring, ¿de acuerdo? Está sonando ¿cómo se llama? El teléfono, para que la persona pueda contestar. En caso de ocupado, pues ya saben la señal de ocupado, ¿no? Es una secuencia de tubo bastante intermitente, que hay dos tipos, ¿no? Un tubo bastante prolongado y un tubo bastante corto. ¿Okay? El tubo bastante prolongado quiere decir que el abonado está ocupado, o sea, el abonado que está al otro lado está ocupado. Y el de bastante corto, quien está ocupado es la central. O sea, no puede soportar, ya rebasó su número de atención de llamadas, ya no puede recibir otra atención más y desecha, ¿no? Desactiva bastante rápido. No sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez que han llamado por teléfono y le están diciendo al otro, oye, te he llamado y te para ocupado el teléfono y empieza la discusión, ¿no? Pero si, oye, nadie me ha llamado, que por aquí no hay. Sencillamente porque este señor está ocupado. Es él que está ocupado. ¿De acuerdo? Entonces, si ya se logra esto, pues levanta el fono, el tema de ring, entonces se establece la comunicación. Ya empiezan a conversar, el tiempo que dure, se va. Lo bueno es que este software ya empieza a manejar el tema de tarificación. ¿De acuerdo? Y el tema de servicio, qué tipo de servicio estás utilizando, si es voz o es datos. ¿Okay? En el tema de tarificación, pues cuenta el tiempo que van utilizando ustedes la línea, ¿no? Para luego cobrarles definitivamente. Luego que se ha establecido ya la comunicación y están por terminar, pues uno de ellos tiene que sencillamente descolgar, ¿no? Entonces aquí viene el tema del tema. Cualquiera de los dos puede descolgar. Puede colgar el que ha sido llamado o el que está llamando. Descuelga, que sería el número 5, y luego ya se rompe pues el tema de la comunicación. El tema 6. ¿Okay? Pero todo eso es un protocolo, pero manejado como les menciono, en otra capa, no en la capa de PCM que teníamos anteriormente. Profe, una consulta, ¿y cómo funciona entonces cuando existen esos teléfonos que admiten múltiples llamadas de entrada? Por ejemplo, yo pongo llamada en espera y me entra otra llamada. Sí, esto fue evolucionando y se le puso más tema de aplicativos, y eso se maneja, lo maneja la central telefónica. ¿De acuerdo? Entonces uno, por ejemplo, le manda el mensaje, aquí está el botón que quiere decir en espera, la central telefónica es la que gobierna y hace esperar, ¿no? ¿Okay? Y cuando se quiere hablar con varios usuarios también lo tienen que programar y esto le manda el dato aquí. O sea, el teléfono no hace nada, quien hace la central. ¿De acuerdo? Telefonía fija es, bueno, todo lo que es telefonía es centralizado. Todo telefonía es centralizado. Quien manda es la central telefónica. Este señor no. ¿De acuerdo? Mientras que el dato es al revés. ¿Ok? El manejo de internet a través de la computadora, qué sé yo. Quien gobierna es ¿cómo se llama? La computadora. ¿No? Porque la computadora tiene IP y la computadora tiene todos los protocolos para poder. Mientras que el router es sencillamente un enlace, un comunicador. Nada más. ¿Okay? El sistema tonto es el router, en pocas palabras. Es muy inteligente la computadora. Esto es al revés. Este es el sistema tonto, que es
Son entre comillas, no son contra el fondo. Y la central telefónica es el tema que gobierna, es el tema inteligente. ¿De acuerdo? Si hablamos, ojo, si hablamos de telefonía, ¿cómo se llama? No IP. Si hablamos de telefonía IP, sí, realmente es el teléfono IP es el que va a gobernar el tema de voz. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver un poco el tema de CRC, en qué consiste este tipo de código. ¿De acuerdo? Recordando un poco TD2. Bueno. A nuestro lo vamos a ver en la segunda parte. Pero vamos a adelantar un poco con esto de CRC. ¿Ok? El CRC es un tipo de código que permite detectar errores. ¿En qué consiste esto? Pues nosotros tenemos una comunicación, vamos a suponer que sean dos computadoras, ¿de acuerdo? Van a través de la nube, se comunican, ¿ok? Y puede ocurrir errores por el tema de enviar la información. Entonces, cuando nosotros enviamos la información, se puede producir un error. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro tema aquí, ¿no? Es el control de flujo. O sea, hay dos tipos de controles, el control de errores y el control de flujo. En el tema de control de errores, se analiza la información. Quien analiza es el receptor. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este sea el receptor. ¿Okay? Porque ambos son receptores y transmisores, ojo, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este sea el receptor. Él analiza la información, pero para darse cuenta de que hay un error, él tiene que manejar un algoritmo. Y ese algoritmo va a depender del tipo de código de detección de error que nosotros empleemos. Y uno de los códigos es justamente el CRC. ¿De acuerdo? Uno de los códigos es el CRC. ¿Okay? Muy aparte del tema de control de flujo. El control de flujo lo único que ve es la cantidad de información que se está enviando, que no vaya a superar las capacidades que tiene el receptor. Por ejemplo, si el receptor tiene, vamos a suponer, una memoria bastante baja, 500 megas, y aquí ustedes tienen una computadora que tiene su 8 gigas de memoria, definitivamente que ese señor no va a tener la capacidad de poder recibir la información. Porque este le está enviando, su capacidad de memoria es mayor, o sea, envía más información en la comunicación, mientras que el otro tiene poca capacidad. Por lo tanto, recibe menos información, va a tener la capacidad de recibir menos información. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un rebalse de información aquí, porque no tiene capacidad para poder almacenar la información. ¿Okay? Entonces tiene que haber un control de flujo. Y el control de flujo es que los dos conversan y le dicen, este señor, ¿sabe qué? Yo tengo 500 megas de RAM, así que tienes que adecuarte a lo que yo tengo. Sus 8 gigas ya fueron porque se convierten en 500. Ese es el tema de control de flujo. Eso se llama reducción del tamaño de la ventana. Cuando hay dos medios que quieren compartir información, pero uno es superior al otro, uno tiene que adecuarse para reducir el tamaño de su ventana y que pueda haber una moderación. Y siempre es al menor, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, si ustedes tienen una red de datos, le ponen tarjetas de ¿cuánto? De 1 giga, se les valora la tarjeta de 1 giga y le ponen de reemplazo uno de 100 megas, toda la red, señores, a 100 megas. Toda la red, imagínense, ¿no? Bien, ese es el tema de control de flujo, ya creo que lo vemos más adelante. Bien, entonces, tenemos que tener un algoritmo, y uno de los algoritmos es el CRC. ¿Para qué? Para que este señor pueda tener la capacidad de detectar si hay error o no hay error. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste esto de aquí? Bueno, tenemos que tener un bloque de n bits, que es el tema de mensajes. Se genera una secuencia de r bits, ¿de acuerdo? Que son los bits redundantes, básicamente, perdón, de mensaje K, ¿de acuerdo? Luego tenemos una trama que va a ser resultante, que es n más k, ¿ok? Que debe ser divisible por
un valor patrón. El receptor realiza la división y si el resto es 0, no hay error. ¿Entendido? No. Entonces este señor, para poder enviar su información, tiene una trama donde van a estar los datos, que es K. Todos los datos, ¿de acuerdo? Y él también tiene que procesar el mismo algoritmo. Ambos tienen que tener el mismo algoritmo, ¿de acuerdo? Él procesa el algoritmo y introduce bits. Va a introducir bits, ¿okay? Y esos bits vamos a denominarlos E, porque son para determinar justamente el error. Entonces este señor va a recibir todo este conjunto de trama, K más E, y lo va a analizar. Lo común que tienen es E, ¿de acuerdo? A no ser que en E haya el error, pero eso lo vamos a ver. Entonces él analiza, hace una simple división, como dicen ahí, y si el residuo es 0, está bien. Si el residuo no es 0, está mal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se hace? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el mensaje tenga 10 bits. Ahí están los bits. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 1. 10 bits. ¿De acuerdo? Y tiene que haber un patrón. Eso quiere decir que el transmisor tiene que tener un patrón. Y este señor tiene que tener el mismo patrón, que es el común denominador para que puedan detectar el error. ¿De acuerdo? Y ese patrón, en este caso, siempre va a ser un polinomio. ¿De acuerdo? Un polinomio, por ejemplo, ese de ahí, es un polinomio de esta característica. X a la 5 más X a la 4 más X a la 2 más 1. Es el polinomio del patrón. ¿De acuerdo? X a la 5, X a la 4, X a la 2. ¿Aló? Sí. ¿Estoy claro? Ya, listo. Entonces, ahí está el polinomio, de esta característica es algo. Uno puede generar el polinomio que desee. Este es el patrón, ¿de acuerdo? ¿Okay? Ese polinomio lo debe tener tanto el transmisor como el receptor, ambos, y deben ser iguales. ¿De acuerdo? Bien, eso ya depende del cómo se llama, del que está desarrollando el algoritmo, y está haciendo el algoritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos el mensaje y el bit de error que vamos a agregar. ¿De acuerdo? El bit de error que vamos a agregar. Entonces el mensaje es el K y E va a ser mi código de error que voy a incluir, que voy a agregar. Hasta este momento lo único que he hecho es una separación de la información que voy a llevar. Si bien es cierto, he tenido 10 bits, aquí son 10, más los 5 que debo tener aquí. ¿De dónde sale 5? Del polinomio. ¿Por qué? El grado. Grado 5. ¿De acuerdo? Y ahí sale. ¿Ok? Entonces, más los 5, voy a tener que enviar un bit, una información totalmente de 15 bits. Eso es lo que voy a enviar. Y ambos tienen ese acuerdo. Van a ser 15 bits enviados, 15 bits recibidos por mensaje. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que me queda es encontrar este valor que está aquí. Encontrar ese valor que está ahí. ¿Cómo lo llamo? Fácil. Hacen la operación. Y ahora han aprendido pues tercero de primaria. Una simple división. A ver, a la pizarra. A ver, veamos si recuerdan. Las partes de la división. Dividiendo.
Dividiendo, Divisor. Cociente. vamos a poner esa con minúscula, dividiendo, divisor, Cociente. cociente, residuo. Todavía. Entonces, eso se utiliza en este tipo. Vean, señores, qué sencilla es esto de aquí. Tan solo una simple división. Que voy a dividir. Este es el valor que voy a dividir. ¿Entre quién? Entre el patrón. Aquí está, señores. Entre el patrón. Voy a tener un cociente. Y de hecho que voy a tener un residuo. ¿De acuerdo? O sea, si he hecho la división, vean ustedes, aquí está el cociente y el residuo. Y nos quedamos con el residuo. Al residuo se le conoce justamente como el CRC. ¿De acuerdo? Ojo, la división es binaria. La división es binaria. ¿De acuerdo? No decimal. Con esto les estoy diciendo que esto me lo van a convertir a decimal. ¿No va a ser? No. No resulta, No resulta. Ahí está la diferencia. Tienen que empezar en binario. ¿Ok? Bien. Entonces, dividimos cociente, residuo. El residuo, ojo, el residuo es lo que va a ocupar este lugar que está aquí, que está en 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? O sea, mi residuo de la división pasa a tomar esa posición de E. Entonces estoy enviando yo qué cosa, el mensaje más el residuo que salió de la división. Y aquí está. Este es el mensaje y este es el residuo. Ambos se envían, ambos viajan a través de la nube, ¿de acuerdo? Hasta llegar al receptor. ¿Ok? Hasta llegar al receptor. ¿Qué hace el receptor? Lo mismo que hizo el transmisor. Tiene el patrón y divide. ¿Qué va a dividir? Toda esta expresión. Toda esta expresión la va a dividir ¿entre quién? Entre el patrón. ¿Qué va a obtener? El cociente. Y además tendrá que tener un residuo. Si el residuo sale 0, la información de mensaje de los 10 primeros bits es correcta. Es correcta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Por eso el resto deberá ser 0. Si no es 0, hay error. Lo único que ha hecho el receptor es detectar error. ¿Dónde está el error? No sabe. ¿Cómo soluciona su problema? Este tipo de códigos tan solo sirve para corregir error. Perdón, para detectar error. Para detectar el error, no corregir. No corrige. Pero hay algoritmos que me permiten a mí detectar y corregir el error hasta cierta cantidad de error. ¿De acuerdo? Pero este señor no. El CRC tan solo detecta. Pero detectado el error, ¿qué hace este señor? Le tiene que informar al transmisor: oye, tu información me ha llegado con error, reenvíamela. ¿De acuerdo? Reenvíamela. Entonces el transmisor tiene que reenviarla. Pero para eso el transmisor siempre tiene que recibir una confirmación de que llegó correcta. ¿No? ¿Por qué? Porque no puede borrar de la memoria el mensaje enviado hasta que reciba la confirmación que está correcta. ¿De acuerdo? Así es como se soluciona el problema. Entonces, aquí están los C. Los C son los códigos, son los residuos. ¿De acuerdo? C1, C2, C3, C4 para el primer bloque, C1, C2, C3, C4 para el segundo bloque. Se envía la información. Pero ojo, hay que esperar siempre la respuesta de que ha sido correcta o no ha sido correcta. ¿Dónde va esa respuesta? Aquí. Este corresponde al bloque de aquí y este corresponde al bloque de abajo.
¿De acuerdo? Así es como solucionó su problema PDH. Y en ese sentido es muy utilizado. Entonces se acopló. Se acopló. Todavía no estaban muy al uso los códigos detectores y correctores de error. Tan solo los detectores. Una consulta, cuando usted ha hecho esta gráfica de acá, eso no tiene que ver con Ethernet, ¿no? ¿Con Ethernet? Con la trama de Ethernet. No. Totalmente diferente. Ojo, Ethernet, ¿qué capa es? Dos y uno. Porque en la física ve todo lo que son las frecuencias para que se transporte la señal a través del medio. Ve también lo que son conectores, etcétera. Y en la capa 2 ve todo lo que es MAC. Y la parte de la capa 2 para arriba es el LC. Pero el protocolo está en la capa enlace. Claro. ¿De acuerdo? Pero en la capa de abajo están las interfaces. La capa 1 es las interfaces, ¿no? Tipo de conectores, tipo de corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Tema lógico, etcétera. Aquí no, aquí estamos hablando de una trama sencilla que tiene una secuencia de bits de unos y ceros. Y profe, cuando usted dice que allí tiene códigos, ese patrón, ¿eso es predecible? Porque yo entiendo que si yo conozco el patrón, entonces yo podría agarrar y saber qué es la información que va acá para... No, ojo. El código, el polinomio tan solo está hecho para determinar este valor, pero este valor no lo conozco. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que el patrón es totalmente independiente de la información, no tiene nada que ver con la información. A no ser que yo use mi patrón y de alguna manera lo calcule en base a la información. Si lo calculo en base a la información, oye, conozco el patrón, en base a la información, pero en este caso es totalmente independiente, no tiene nada que ver con la información. O sea, no piensen que con eso ustedes lo consideran a la gente ya, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en el tema de PDH, el código básicamente que se utiliza puede ser este, ojo, vean que es del grado 4, ¿de acuerdo? Porque es C1, C2, C3, C4. En la primera sección de la trama, y en la segunda también tiene 4. ¿Ok? ¿De acuerdo? Se divide las secciones y se tiene el código de residuo. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que el código de residuo haya sido este. Y eso es lo que se va a agregar a toda esa trama que están viendo. En los valores de C1, C2, C3 y C4 se pone esto de aquí. ¿Ok? Ahí se ponen esos valores. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo, ¿no? El receptor, ¿no? El receptor viene con el código. Aquí vean, señores, que no tiene todavía el valor. Aquí ya insertamos el valor, el receptor tiene con el valor, divide con el patrón es el mismo, y el residuo tiene que ser 0. El residuo 0, ok. Si no, ya se produce el tema de reenviar la información para que vuelvan a retransmitir esa. Pero siempre le va a contestar. Siempre le va a contestar. Oye, ¿está correcto? Sí, borro memoria. ¿Está correcto? El transmisor borra memoria. ¿Está correcto? El transmisor borra memoria. ¿De acuerdo? ¿Está incorrecto? Vuelve a transmitir. ¿Ok? Bien. Este es el tema de códigos de errores. ¿Okay? Ahora, para enviar la información emplea un tipo de código de transmisión. ¿Okay? Tenemos dos tipos de, bueno, hay varios tipos de códigos, ¿no? Pero para transmisión básicamente hay dos. Los códigos de nivel y los códigos los códigos de nivel y los códigos de línea. ¿De acuerdo? Dos tipos de códigos. Los códigos de nivel son utilizados para transmisiones cortas. Por ejemplo, desde mi computadora, la impresora, la computadora, el escáner, etc. Los códigos de línea son utilizados para transmisiones largas, de longitud. Ahí, por ejemplo, pueden utilizar el tema de ¿cómo se llama? De la red de datos que tienen, ¿no? ¿De acuerdo?
¿okay? O transmisiones de centrales a centrales telefónicas, o sea, comunicaciones bastante largas. Y estos tipos de códigos va a depender de, ¿cómo se llama? De las características de los canales. Entonces, para transmitir el tema de PDH utilizamos los códigos de línea. ¿Okay? Y hay muchos códigos de línea. Uno de los principales es el AMI. El primero que salió fue el AMI. Luego tenemos el HDB3, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Manchester, el Miller, ¿de acuerdo? Y otros códigos más ¿cómo se llama? Que se utilizaron. Bien, ¿en qué consistía el AMI? El AMI consistía en enviar una secuencia binaria, ahí ustedes lo tienen, ¿de acuerdo? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Cuando es 0, se enviaba un voltaje de 0 voltios. 0 voltios, cuando tiene el valor de 0 lógico, ¿de acuerdo? Y cuando tiene el valor de 1 lógico, se envía un voltaje positivo en uno de los 1, el siguiente 1 tiene que ser negativo, el siguiente 1 será positivo, el siguiente 1 será negativo, el siguiente 1 será positivo. Se alternan los 1. ¿Okay? Una de las características que debe tener todo código de línea es que no debe tener componente continuo. Su señal no debe tener componente continuo. Si nosotros tenemos una señal que tiene componente continua, 0 más D, esta tiene polaridad positiva, por lo tanto va a aparecer una componente continua, una DC. ¿De acuerdo? Aparece una DC. Los códigos de nivel se permite tener un voltaje continuo, ¿de acuerdo? Porque son de corta distancia. Más lo de nivel no deben tener. Entonces, si yo tengo aquí un pulso de área positiva, aquí negativa, se cancelan, se hacen cero. Positivo, negativo, se hacen cero. Entonces, el AMI ayuda justamente a que sea a grandes transmisiones, porque no tiene componente continuo, se cancela. ¿De acuerdo? Esa es una de las características. La otra característica es el tema de ancho de banda. ¿De acuerdo? AMI, bueno, esto va a depender del pulso, ¿eh? Si el pulso es más pequeño, tengo más ancho de banda. Si el pulso es mayor, voy a tener menos ancho de banda. Solo es inverso, ¿eh? ¿De acuerdo? Pulso pequeño, gran ancho de banda. Pulso grande, menor ancho de banda. Son inversos las proporciones. ¿Okay? La otra característica es sincronismo de nivel físico. ¿Dónde se hace el sincronismo? El sincronismo se hace en el flanco de subida o en el de bajada, cualquiera de los dos, o los dos si quieren. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que en temas de comunicaciones digitales el sincronismo es vital. Y hay que hacer sincronismo en el nivel físico, en el nivel lógico o el nivel de enlace y en otros niveles. Cada nivel hace su propio sincronismo. ¿De acuerdo? En el nivel físico que empleamos el AMI, pues los enclavados subida o bajada es donde hacemos el sincronismo. Cuando hay unos, no hay problema, porque cada uno tiene transición. Este uno tiene una transición aquí y este uno también tiene una transición hacia abajo. Siempre va a haber transición, como digo. Si acá hay dos unos consecutivos, vean la transición que hay. Y no hay problema, ahí puedo hacer sincronismo. El detalle es cuando son varios ceros. Imagínense que veamos una gran secuencia de ceros. Entonces se puede romper el tema de sincronismo. Y si hablamos de velocidad, ese sincronismo ya es crítico. ¿De acuerdo? Ya es crítico. Entonces, para solucionar ese problema del tema de sincronismo, se utilizó HDB3. Se utilizó HDB3. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué consistió HDB3? HDB3 está basado en AMI. Se basa en AMI. O sea, para hacer HDB3 primero tengo que hacer AMI. ¿De acuerdo? Ok.
Cuando surgen varios ceros consecutivos, la idea es poner un pulso. Poner un pulso. ¿De acuerdo? Si acá yo tengo 8 ceros consecutivos, tengo que poner un pulso o 2 pulsos. ¿Para qué? Para asegurar mi sincronismo. ¿De acuerdo? ¿Que esto va a producir retardo? Sí, va a producir retardo. Pero la capacidad del sincronismo tiene que asegurarse. O sea, tenemos retardo, no importa, pero yo quiero sincronismo. ¿De acuerdo? ¿Okay? Si no quiero sincronismo, a mí pues, ¿para qué me va a hacer problema? Envío a mí. ¿De acuerdo? Muy bien. La idea es introducir un pulso. HDB3 dice lo siguiente: 3 ceros consecutivos. Por eso es, si hay 4 ceros consecutivos, en el cuarto cero hay que introducir el pulso. ¿De acuerdo? Hay que introducir el pulso. Se reemplaza 4 ceros consecutivos. El cuarto cero se reemplaza por un pulso, una violación del código. Claro, esa es violación, ¿por qué? Porque están introduciendo. ¿Estás contento? Okay. Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Bien, en esta parte de aquí voy a hacer el AMI de este acá. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y hay tipos de AMI, ¿eh? Hay tipo el AMI con retorno a cero y el AMI sin retorno a cero. ¿Okay? Aquí se ha utilizado el AMI con retorno a cero. Quiere decir que a la mitad de la duración del pulso, este es el pulso, ¿ya? ¿De acuerdo? Sería el pulso, ¿ok? A la mitad de la duración del pulso, vamos a retornar nosotros a cero. Retornamos a cero. A esto se le dice NRZ. RZ. Se le dice RZ, retorno a cero. Al de color negro se le dice NRZ, no retorno a cero. ¿Ok? Bien, voy a dibujar el AMI. Entonces, este es 1, vamos a suponer que esté hacia arriba, con retorno a cero. ¿De acuerdo? Pequeño. El primero, 1. El segundo 1 va a ir hacia abajo, en su retorno a cero. El tercer 1 va a ir hacia arriba, su retorno a cero. Luego tengo 1, 2, 3, 4 ceros. 4 ceros. ¿Sí? Este 1, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo, su retorno a cero. El siguiente 1, hacia arriba, su retorno a cero. Luego tengo 9, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9 ceros. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde va ese 1? Hacia abajo. ¿Sí? 4 ceros. ¿Y hacia dónde va ese 1? ¿Y el otro? Este es el AMI. RZ. ¿De acuerdo? Es el AMI RZ. Ahora vamos a aplicar el HDB3. Y el HDB3 me dice que tengo que incluir un pulso cada 4 ceros. En el cuarto cero, quiere decir que tan solo puede existir 3 ceros consecutivos. Nada más que 3 ceros consecutivos. ¿Ok? Muy bien, veamos entonces cómo funciona esto. Para ello tengo que tener yo una tabla. ¿De acuerdo? Una tabla. ¿En qué consiste? Veamos. Entonces nosotros tenemos primer pulso, segundo pulso, tercer pulso, primer cero, segundo cero, tercer cero, cuarto cero. En el cuarto cero tengo que hacer una introducción de pulso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una introducción de pulso. La pregunta es,
¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Entonces, para poder determinar eso, tenemos que basarnos en nuestra tabla. ¿De acuerdo? Tenemos que basarnos en nuestra tabla. ¿Cómo es eso, profe? Veamos. Aquí tengo los 4 ceros consecutivos. En este cuarto tendría yo que introducir un pulso. Acá hay un signo, menos y más. ¿Qué significa este signo? Significa la polaridad de 1, del último 1 antes de los 4 ceros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué polaridad tiene el 1? Es positivo. Por lo tanto, voy a estar en esta situación que está aquí. Positivo y mis 4 ceros consecutivos. ¿Qué me dice? ¿Impar o par? Ya no está definido entonces. ¿A qué se refiere con es impar y par? A la cantidad de unos. A la cantidad de unos antes de los ceros consecutivos. ¿Cuántos unos tengo aquí? 1, 2, 3. ¿Par o impar? ¿Cómo? Impar. Impar. Entonces, vean señores que la sustitución tiene signo positivo. Entonces es de esta manera. Es de esa manera. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente secuencia. 1, 1, y luego tenemos 4 ceros consecutivos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tiene que suceder? Introducir un bit. La mecánica es la misma. Polaridad del último 1. Positivo. Es este de aquí, ¿eh? Positivo. ¿De acuerdo? Estamos en esta situación nuevamente. Pero ahora la pregunta es, cantidad de 1, ¿par o impar? Par. Por lo tanto estamos en esta situación. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que introducir en el cuarto cero un bit de polaridad negativa. Y además en el primer bit tengo que introducir otro pulso de polaridad negativa. ¿Ok? Esto se ve aquí. Aquí está el bit denominado de violación y este es el otro bit al cual le vamos a denominar de relleno. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué, profe, se introduce eso de ahí? Porque vean lo siguiente. Si esto no hubiese existido, vean que se está cumpliendo con AMI. Positivo, negativo, positivo. ¿No? Pero ¿qué busca esta norma que está aquí? Busca que los bits que se va a introducir rompan la secuencia de AMI. Por ejemplo, este es positivo, el siguiente yo debería suponer que debería ser negativo, pero no, es positivo. Entonces el sistema entenderá que este es un bit introducido, o un pulso introducido. ¿Okay? Por eso se le dice el tema de violación. En este caso, si este no estuviera, señores, el sistema no tendría la capacidad de poder detectarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos un bit al inicio. Y aquí tengo dos consecutivos. ¿De acuerdo? Dos consecutivos. Entonces el receptor entenderá que esos bits han sido introducidos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ceros más. ¿Qué quiere decir? Que en el cuarto tengo que hacer una introducción de pulso. Una introducción de pulso. Bien, entonces veamos, ¿en cuál de los dos caemos? ¿En este o en este? La primera pregunta es, ¿cuál es el pulso del último 1?
estos unos que hemos utilizado aquí ya no pueden entrar a la siguiente secuencia, porque ya han sido analizados en este tramo. Bueno, y nos damos cuenta que no existen no existen, ¿de acuerdo? ¿Ok? Menos podríamos saber si es par o impar. ¿De acuerdo? Entonces ahí se toma el criterio de la polaridad de AMI. Porque si estos dos yo los pongo hacia abajo, contribuyo con la continua. ¿No? Contribuyo con la continua. ¿Qué hacemos? En parte superior. Este se anula nuevamente y este se anula nuevamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque si solo hubiera habido una componente negativa, solo tendría una positiva. ¿Cómo no entiendo? Si solo hubiera tenido una componente negativa, Una componente negativa, ¿esta? solo haría una positiva. Ah, tan solo una. Sí. ¿Cuándo sucedería eso? Cuando esto es impar. Cuando es impar, yo puedo tener esta de aquí, que es una sola. Si no tengo secuencia de cero, tan solo tengo que equilibrar una. ¿De acuerdo? ¿Y en dónde sería? Siguiendo nada más, como AMI. Que está abajo en No, pues, porque si esto es impar, esto debería ir hacia arriba. Y si tengo secuencia cero, este va a ir hacia abajo. Me va a compensar. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos, ahora viene un 1, tenemos otra secuencia de 4 ceros. Eso quiere decir que aquí se va a introducir un pulso. ¿Qué características debe tener? Entonces nos fijamos en la polaridad del último 1. Este es el último 1. ¿Cuál es su polaridad? Negativo. ¿En qué situación está? Aquí. Cantidad, ¿par o impar? Impar. ¿Cuál es el valor del pulso? Negativo. Es este de aquí. Vean ustedes, señores, que antes de hacer HDB3, aquí había poco para sincronismo. Aquí sí se podría correr el tema de sincronismo porque hay demasiados ceros, ¿de acuerdo? O sea, cuando estamos haciendo AMI, y aquí también habría probablemente un corrimiento del sincronismo. Pero vean ustedes ahora los pulsos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos más que me sirven a mí para el tema de sincronizar. Sincronización. Entonces, HDB3 soluciona un problema que tenía AMI con respecto al sincronismo. ¿De acuerdo? Y debe mantener el tema de la no DC. ¿De acuerdo? Debe mantener el tema de no DC porque en eso tiene la fortaleza antes. Entonces, este tipo de código HDB3 se utilizó justamente en el nivel E1, en el nivel E2 y en el nivel E3 de PDH. ¿De acuerdo? Para transmitir la información. Para transmitir la información de E1 se utilizó HDB3. Para E2 se utilizó HDB3. Para E3 se utilizó HDB3. Para E4 CMI. Otro tipo de código, porque ya es demasiada la velocidad. Entonces el HDB3 ya no podía soportar eso de acuerdo? Porque hay que hacer todo el proceso, ¿ok? Y debido a la alta velocidad, pues se tenía que utilizar otro tipo de técnica para hacer sincronismo. Profe, Sí. creo que no llegó a explicar cómo tenía Para asegurar ahí. claro. A ver. O sea, iba a explicar, pero hice una pregunta. Tendría que estar ahí, ¿no?
Déjame recordar. Cuando agrega la tercera relación. Ajá. ¿Esta? Sí, eso no explicó cómo salía. A ver. Una pregunta. Otra vez. Otra vez, a ver. ¿Cómo pasaste? Digamos, La de acá, profe. tenemos 1, 1, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ok? Esta, hallamos, Claro, sí. digamos esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero como es par, hay que ingresar otro bit, ¿de acuerdo? Viene la siguiente secuencia, empieza a contar, tiene 4 ceros. Resulta que no hay 1. Entonces la compensación tiene que ser por polaridad. Si esta es polaridad negativa, la otra vibración tiene que ser positiva. Si este relleno es negativo, el otro relleno tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Ok? O sea, la compensación viene por el tema de la polaridad. Por eso les menciono. HDB3 conserva el criterio que tiene AMI. ¿Ok? Polaridad. ¿Para qué? Para eliminar la DC. ¿De acuerdo? Para eliminar la DC. Entonces, en este punto sería así. Este es negativo, este va a ser positivo, nula. Este es negativo, este es positivo. Vamos a poner otro color. Negativo, positivo. ¿Ok? Sí, profe, sí. Bien. Tienes el tema de copia lo anterior, lo voy a borrar. Copia, cámbialo, sáquenle fotocopia, Fotógrafo. No voy a tomar fotos, he pedido, magneto, Este tipo de código se utiliza justamente para el tema de altas velocidades, ¿no? Ya muy poco se hace el tema de analizar una tabla, porque en el tema de HDB3, analizar la tabla, contabilizar cuántos unos hay, etcétera, etcétera, reduce el proceso. ¿De acuerdo? Reduce el proceso. Entonces, en este caso, si se detecta que es bit 0, entonces es una transición de menos a más. ¿De acuerdo? Negativo, positivo. ¿Ok? Pero a la mitad del pulso. Entonces yo tengo el pulso que es 0 voltios, ¿de acuerdo? Va a suceder esto. Esta es la duración del pulso. Está. Mientras que si el pulso es 1, en este caso va a ser un pulso 1, de esta manera, donde también tiene una duración de tau, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si es bit 1, el primer 1 será negativo y el siguiente 1 será positivo. ¿De acuerdo? Si es 0, hago un cambio a la mitad. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que contiene lo de AMI? O sea, el primer 1 si es negativo, el siguiente 1 es positivo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? En este caso, todo el bit es 0. A la mitad del bit hace el cambio de polaridad. De tal manera que va a tener siempre una componente continua. ¿Ok? Una componente continua. Pues acá tenemos 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces vean que el 0 siempre va a ser la transición a la mitad. Aquí otro 0, la transición a la mitad. Otro 0 hace la transición a la mitad. Y otro 0 hace la transición a la mitad. Tiene sincronismo, ahí está el sincronismo. Y aparte, este va a ser, vean ustedes, negativo. Aquí positivo, se anula. ¿Ok? Igualmente aquí, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Veamos cómo sucede cuando es el tema de 1. Acá hay un 1, ¿de acuerdo? Que 1 es negativo,
vendrá el siguiente 1, positivo, vendrá el siguiente 1, negativo, y así sucesivamente. ¿Ok? En el 1 sí conserva toda la duración del bit. En el 0, a la mitad de la duración del bit. ¿Ok? Y ahí no hay que estar viendo la tabla, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Conserva lo de AMI en 1. O sea, ahí no se preocupa, porque con AMI sigue siendo la misma regla. Intercalan los unos la polaridad. Lo único que agrega es en el tema de 0, porque en AMI 0 es 0. ¿Ok? Aquí no, aquí hace una transición. Sí. Este código CMI fue pensado para el tema de alta velocidad. ¿En qué consistía? Si yo tengo un bit 0, ¿de acuerdo? En lo que me dura el bit, tengo que hacer una transición a la mitad del bit. Si es 0, siempre va a ser de menos a más, ya que acá está la polaridad positiva, la polaridad negativa. ¿De acuerdo? ¿Okay? Si es 0, por ejemplo en este caso, este es 0, acá está más B, está menos B. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que es NRZ, NRZ aquí va a ser 0 y aquí va a ser B. NRZ es porque no retorna 0. ¿De acuerdo? Todo lo que me va a durar, todo lo que es la duración del bit. Cuando es 1, ahí se alterna igual que AMI. Positivo, negativo, si este negativo, si este positivo, si este será negativo, y así sucesivamente. Va alternando. Igualito que AMI. ¿Ok? Y acá está la polaridad. Más, menos. Alterna. El primer 1 negativo, el segundo 1 positivo, el siguiente 1 será negativo, y así sucesivamente. ¿Ok? Hace lo de AMI. Bien. En esta secuencia 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, vamos a ver lo siguiente. Si es 0, tengo que hacer esto de aquí. Tomar la duración del bit. A la mitad del bit de 0, tengo que hacer una transición hacia arriba. Y ahí está. Todo esto va a durar 0. Entonces, a la mitad de 0, tengo que hacer la transición hacia arriba. ¿Ok? El siguiente es 1. Negativo. Va a durar todo lo que dura 1. No hay transición a mitad, no hay nada, sino mantiene la polaridad del 1. En este caso es negativo. El siguiente 0, ahí sí tiene que hacer un cambio a la mitad. Entonces, la duración del bit, a la mitad le estoy haciendo el cambio. A polaridad de negativo a positivo, ojo, de negativo a positivo, siempre en 0. ¿Ok? El siguiente 1, si este fue bien menos, este va a ser más. El siguiente es 1, si este es más, este va a ser menos. Compensa como si fuera menos. ¿Okay? Este es 0, si este es menos, termina en más. Hacer la transición a la mitad. De menos a más, hacer la transición a la mitad. Esto de la transición a la mitad lo introduce Manchester. ¿De acuerdo? Manchester introduce ese criterio, parece que lo han tomado de ahí para el tema de 0. Sí. Ah, no, pudo haber sido positivo. El gráfico lo pone negativo, pudo haber sido positivo. ¿De acuerdo? Si acá es positivo, definitivamente que va a venir aquí. La parte del 0 siempre comienza negativo, ¿no? Sí, eso sí, el 0 va de menos a más. ¿Ah? Ah, no, aquí puede ser 5 voltios, aquí puede ser menos 5 voltios, puede ser 12 voltios, aquí menos 12 voltios. B puede tomar cualquier valor, pero tiene que ser polar. Polar, eso sí. Polar. ¿Ves? Las tramas de E1, ¿no? Luego viene el tema de la trama E2. ¿Qué quiere decir? Las tramas que van a salir de aquí. Esta trama de aquí. Esta trama corresponde a toda la trama cuadrática que hemos tenido. ¿De acuerdo?
Y aquí en adelante ya las tramas son totalmente diferentes, las tramas ya son lineales. ¿De acuerdo? Las tramas son lineales. Pero la multiplicación, señores, se hace bit a bit. Bit a bit. Mientras que en PCM la multiplicación se hace por trama, cada 8 bits. El primer usuario tiene 8 bits, el segundo usuario tiene 8 bits, el tercer usuario tiene 8 bits, etc. Mientras que en PDH, en este nivel, ya lo hacemos bit a bit. ¿Qué quiere decir que a bit? Tomo un bit de aquí, tomo el otro bit de aquí, tomo el otro bit de aquí, tomo el otro bit de aquí, y pongo una aquí. Luego tomará el siguiente bit y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo vamos a ir viendo ya en la siguiente clase. El sábado, después de la prueba de entrada. Tres ciclos, aquí no se tiene, ¿no? ¿Qué va a venir, profe? ¿Qué va a venir en la prueba de entrada? Una exposición de Tele 2. ¿Pero qué?